una combinación mixta. La vamos a llamar C1, C2, C3, C4, C5, C6. Perfecto. Bueno, a esto le vamos a poner, depende del número, le vamos a poner la capacitancia, 1 microfaradio, 2 microfaradios, 3 microfaradios, para hacerlo más simple. 3 microfaradios, 4 microfaradios, y 6. Ustedes se acuerdan de la combinación en serie y en paralelo, ¿sí? Fíjense, vamos a ver paralelo, el primero que vimos en la clase pasada. Esto es como un repaso. El paralelo, fíjense que se conectaba la placa, dos capacitores en paralelo, dos o más, la placa izquierda con la placa izquierda, la placa derecha con la placa derecha, ¿verdad? ¿Sí? Bien. Ahora bien, en este caso, nosotros tenemos dos puntos en común. Este punto es común a C1 y es común a C2, y este punto es común a C1 y a C2. ¿Está bien? Bueno. Cuando nosotros tenemos una conexión en serie, tenemos lo siguiente. Este es un capacitor y este es otro. Cuando tenemos una conexión en serie, vamos a conectar la placa derecha de C1 con la placa izquierda de C2. Vamos a unir mejor. Ahí. Placa derecha de C1 con placa izquierda de C2. De manera que nosotros tenemos un solo punto en común. ¿Lo ven ahí? Bien. Cuando nosotros tenemos una combinación en mixta, como en este caso, como en el caso de arriba, ¿sí? Hay algunos que están en serie y otros que están en paralelo. ¿Sí? Bien. Te escucho. Dígame. Sí, sí, muchas gracias por avisar. Bueno, gracias por avisar. Muy bien. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, lo repito. Esta combinación, ¿ustedes pueden ver el lapicito cómo se mueve? Sí, profe. Bien. Esta combinación se llama combinación mixta, porque hay algunos capacitores que están en serie y otros capacitores que están en paralelo. ¿De acuerdo? Vamos a analizar esto y vamos a ver cómo podemos reducir todo este conjunto de capacitores a un solo capacitor equivalente. ¿De acuerdo? Pero fíjense, miren, nosotros tenemos que reducir un capacitor que esté contenido entre el punto A y el punto B, pero tenemos acá un conjunto de capacitores. Perfecto. Miren, si nosotros analizamos por este lado, vamos a ver que C1 con todo este conjunto tienen un punto en común. Así que C1 está en serie con este conjunto. Pero este conjunto tiene dos puntos en común. Por lo tanto, C4 y C5 están en paralelo. Entonces, C1 está en serie con C4 y C5 que están en paralelo. ¿De acuerdo? Si vamos por el otro lado, por abajo, vamos a ver que este C2 y C3 están en paralelo porque tienen dos puntos en común.
¿Está bien? En cambio, C6 tiene un punto en común con todo este conjunto. Por lo tanto, este conjunto está en serie con C6. Y a la vez, fíjense, entre el punto A y el punto B, quiere decir que todo esto que está acá arriba está en paralelo con todo esto que está acá abajo. Lo que nosotros tenemos que hacer es ver la manera, la mejor manera para reducir todo eso. ¿Sí? Bien. Vamos a empezar. Lo primero que tenemos que hacer es reducir esto que está acá. Esto que está en paralelo lo vamos a reducir a un capacitor equivalente. Y esto que está en paralelo vamos a tener un capacitor equivalente. Yo no puedo tomar lo que yo quiera, sino lo que debo hacer. En este caso debo hacer este equivalente paralelo y este equivalente paralelo. De manera que me queda el C1 me va a quedar en serie con estos dos, que va a ser uno solo, que va a ser equivalente. A ver, veamos. Acá vamos a poner A. Vamos a poner así. Este va a ser C1. Y acá va a estar el equivalente a C4 y a C5. De esta manera, vamos a lo mismo. Acá va a estar el equivalente de C2, C3, y acá va a estar C6. Y acá va a estar el punto B. Entonces, esto va a ser C1, y este va a ser el equivalente de C4, C5. Ustedes después me tienen que decir cómo lo calculamos a C4 y C5. Este sería C2 y 3. ¿Cómo calculamos C4 y C5? Es decir, este es ese conjunto. Y este conjunto va a ser este que está acá. ¿Cómo calcularíamos C4 y C5? A ver, lo vamos a poner acá. Cuando estaban en paralelo, ¿qué pasaba? La capacitancia, ¿qué pasaba? ¿Cómo era? Se sumaban. La suma. Se sumaban. Entonces C4 más C5. ¿Está bien? Por lo tanto, era 4 microfaradios más 5 microfaradios. ¿Sí? Entonces voy a tener 9 microfaradios. Es decir, mayor que la mayor. ¿Está bien? De la misma forma, sí. Esto porque C4 y C5 están en paralelo. Sí, lo escucho. Sí, sí, no es molestia, ¿eh? Yo por ahí me olvido. Ahí está, perfecto. Cualquier cosa me avisa. Muy bien. Y C2 y 3 también están en paralelo, ¿no es cierto? Entonces C2 más C3, entonces me quedaría 2 microfaradios más 3 microfaradios. Esto es algo así como 5 microfaradios. Ahí está, perfecto, 5 microfaradios. Ya tengo el equivalente de C4, C5 y tengo el equivalente de C2, C3. ¿Qué seguiría ahora? Bueno, ahora lo que me toca hacer, fíjense, C1 quedó en serie con C4 y C5. C2, 3 quedó en serie con C6. Pero a la vez, C1, C4 está en paralelo con C2, C3, C6. ¿Está bien? ¿Sí?
Bien, entonces lo que tenemos que hacer ahora es reducir estos dos, es lo que corresponde, reducir estos dos y reducir estos dos. Entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría un equivalente entre A, acá arriba, me quedaría un equivalente, y acá abajo otro equivalente. Ahí está, perfecto. Este va a ir acá, por lo tanto, este se va a llamar C145. Y este que está acá, va a ir acá, que se llama C236. ¿De acuerdo? C236. Hay que calcularlos a eso. A ver, ¿cómo se hacía? Bueno, al estar en serie, acuérdense, la inversa, estos estaban en serie. La inversa de, por ejemplo, la inversa de C145 es igual a la inversa de C1 más la inversa de C45. Que esto nosotros lo habíamos resuelto de la siguiente manera. C145, arriba, ¿qué hacíamos? Multiplicábamos y abajo sumábamos. C1 por C45 dividido en C45 más C1. ¿De acuerdo? Esa es la mejor forma de resolver. Entonces, ¿qué teníamos? C1, ¿cuánto es? 1, ¿no es cierto? 1. Por C45 es 9. Y abajo tenemos 9 más 1. Entonces esto nos va a quedar 9 diezavos. Entonces esto sería 0,9 microfaradios. Perfecto. Menor que el menor. 0,9 es menor que 1, así que está perfecto, ¿no es cierto? ¿Sí? Bien. Ahora bien, me falta calcular, a ver, ustedes díganme, lo voy a poner acá, me falta calcular, o borramos esto. De la selección de agentes porque... Epa, ¿qué pasó? Sí, vamos a borrar esto y lo vamos a hacer acá. Sí. Sí, lo acepté recién. Bueno. Y acá tenemos. Nos faltaba C236. También multiplicamos C23 por C6 y sumamos C6 más C23. Igual. Entonces, C23 era 5. 5 por C6, 6 más 5. Entonces, 6 por 5, 30. ¿Sí? Y 11. 6 más 5, 11. Entonces, 30 onceavos microfaradios. ¿Estamos? Bien. Perfecto. Ahí estamos. Entonces ya tenemos resuelto esto. Ahora, estos dos que están acá, fíjense, han quedado en paralelo, tienen dos puntos en común. Entonces, a la hora de resolver, tengo que resolver estos dos en paralelo. ¿Sí? ¿Y qué me quedaría? Bueno, me quedaría un equivalente entre el punto A y el punto B, que sería un equivalente total, que sería un C1, 2, 3, 4, 5, 6, o simplemente un C total. ¿De acuerdo? ¿Cómo es?
¿Cómo hacemos acá la capacitancia equivalente? Bueno, nosotros tenemos C145 y C236 que están en paralelo, ¿no es cierto? ¿Sí? 272 me dice acá. Bueno, acá lo vamos a poner 2.72, gracias. Bueno, fíjense, estos dos que están en paralelo me van a dar el equivalente. Entonces, el capacitor equivalente total, C1, 2, 3, 4, 5, 6, va a ser igual a ¿qué? A C145 más C236. ¿Por qué? Porque están en paralelo, ¿verdad? Entonces, C145 es 0,9. Y C236 es 2,72, de acuerdo a lo que me dijeron. Eso sería un capacitor equivalente total de 1, 2, 3, de 0,9 tenemos 362 microfaradio. Entonces, ese sería el capacitor total a todo ese conjunto. ¿Sí? Perfecto. Ahora, fíjense cómo yo fui resolviendo por partes, ¿no es cierto? Yo no podría tomar C1 con C4, porque C4 primero está en paralelo con C5. Entonces yo tengo que resolver primero eso para después resolverlo con C1. Siempre hay que estar atento a ver cómo están conectados para ver qué es lo que tengo que resolver primero. ¿De acuerdo? Bien. ¿Preguntas? Profe, entonces, cuando hay que juntar dos capacitores en serie, se suman los inversos. Sí, claro, siempre. Bien, perfecto, gracias. Siempre. Son 2 o 3. La inversa del equivalente es igual a la inversa es igual a la suma de las inversas de las capacitancias que están conectadas en serie. Siempre. ¿Estamos? Bien, perfecto. ¿Otra pregunta? No. Profe, Muy bien. yo Sí. solo no entendí muy bien el cálculo del C236. A ver. C236. C236. Primero esto se hace en paralelo. C23 están en paralelo, se suman las capacitancias, y C236, C2 y C6 están en serie, así que es la inversa de las capacitancias. ¿Está bien? Acá esto es una forma de resolverlo rápido, pero si vos te vas a lo que es la capacitancia equivalente, sería la inversa C236 es igual a 1 sobre C23 más 1 sobre C6. C6. Ahí está. De esto, trabajando matemáticamente, encontrás que es esta cantidad. ¿De acuerdo? Bien, bien, bien. Ahora sí entiendo. Gracias, profe. Profe, una consulta. ¿Cómo saca los valores que vale 0,9 microfaradios, así eso? Y es ese el valor, 0,9. Pero usted le puso arbitrariamente que valían 3 microfaradios. Sí, exactamente. Sí, Perfecto. yo le puse arbitrariamente como para mostrar un ejemplo Sí, calculado, ¿no? Con un resultado. joda. Sí, no entendí dónde salía ni. Vamos a nuestro apunte entonces. Este es el otro que que tenemos que ver nosotros. Nosotros estamos acá.
Bueno, esto es lo que vimos en la clase pasada, que eran los capacitores, cómo se definía la capacitancia, ¿sí? Cómo se definía la capacitancia. La capacitancia se define de esta manera, pero no significa que la capacitancia depende de la carga ni de la diferencia potencial. La capacitancia depende de las características geométricas. De hecho, le hemos mostrado que la capacitancia de un capacitor esférico depende del radio del conductor, del tamaño del conductor. La capacitancia de un capacitor de placas paralelas depende del área de las placas, directamente y inversamente de la separación entre las placas. De un capacitor cilíndrico dependía tanto de la longitud del cilindro como de los radios, ¿no es cierto? ¿Sí? Así que hemos demostrado que la capacitancia depende de las características geométricas del capacitor. Después vimos la combinación, dijimos que en los circuitos no vienen solo los capacitores, se suelen combinar. Vimos combinación en paralelo, ¿sí? Vimos combinación en serie, hemos comparado acá, ¿se acuerdan que hemos comparado? Hemos comparado lo que pasa en serie y en paralelo. Esto es en serie. Y en paralelo pasaba lo siguiente. En serie las cargas eran iguales, en paralelo la carga total puesta en juego es Q1 más Q2. En serie, la diferencia potencial total es la delta V1 más delta V2. En paralelo, delta V total es igual a delta V1 y es igual a delta V2. ¿Sí? Y la capacitancia equivalente del capacitor, cuando es en serie, es la inversa de las capacitancias, y cuando es en paralelo, la capacitancia equivalente es la suma de las capacitancias. Entonces, esta era menor que la menor de las capacitancias que están conectadas en serie, y esta es mayor que la mayor de las capacitancias que están conectadas en paralelo. Esto no tienen que olvidarse, ¿sí? Muy bien. Acá, bueno, y este es el tema de hoy. ¿Preguntas de esto? Bueno, también habíamos visto el triangulito, ¿sí? Que me permite a mí la relación que hay entre permite ver que la relación que hay entre la carga, la capacitancia y la diferencia potencial. ¿Sí? ¿Se acuerdan que nosotros, si tapábamos acá la capacitancia, nos da C es igual a Q sobre delta B? Si tapamos Q, Q va a ser igual a C por delta B. Y si tapamos delta B, me va a quedar delta B va a ser igual a Q sobre C. ¿Está bien? Y en el caso de las unidades, que es importante también, vamos a hacer el triangulito de las unidades. Fíjense, la carga es Coulomb, la capacitancia es faradio y la diferencia potencial es volt. Entonces, Coulomb va a ser igual a faradio por volt, ¿sí? Volt va a ser igual a Coulomb sobre faradio. Y faradio va a ser igual a Coulomb sobre volt. Esto en cuanto a las unidades. No se olviden de las unidades, también hay que trabajar con unidades, ¿no? Estamos trabajando con magnitudes. ¿Sí? Bien, hoy vamos a ver la energía almacenada en un capacitor. Nosotros habíamos comentado
que el capacitor, que en muchas de las aplicaciones del capacitor, ¿sí? Las aplicaciones importantes que tiene un capacitor, depende de su capacidad de almacenar energía, ¿sí? ¿Y qué energía almacena el capacitor? Bueno, el capacitor almacena la energía potencial eléctrica, ¿sí? Entonces, la energía almacenada en un capacitor, la energía potencial eléctrica almacenada en un capacitor, es exactamente, ¿no es cierto?, igual a la cantidad de trabajo requerido para cargar el capacitor. Es decir, el trabajo que me demanda a mí separar las cargas opuestas y colocarlas en los conductores diferentes. ¿Está bien? Esa energía almacenada en el capacitor cargado después se recupera en forma de trabajo realizada por las fuerzas eléctricas. ¿Sí? Bien. ¿Cómo se carga un capacitor? Esto ya lo vimos, pero lo vamos a ver de nuevo. Fíjense, acá hay un capacitor, este es un capacitor, acá hay un capacitor, ¿sí? Acá hay un interruptor y acá hay una batería. La batería me proporciona la diferencia de potencial, ¿sí? Una batería, una pila, lo que sea. Esta es la capacitancia. Acá tengo el conductor izquierdo, digamos, la placa izquierda y la placa derecha del capacitor. Cuando se cierra el interruptor, fíjense que cuando cerramos el interruptor, que sería el ejemplo B, este sería el A, dale, gracias. Ya se debe haber aburrido, tanto esperar. Bueno. Ah, dale, gracias. Gracias. Muy bien. Bueno, en el caso de A, el capacitor está descargado o desconectado, ¿sí? Cuando yo cierro el interruptor, fíjense que se establece un campo eléctrico, dentro de los conductores debido a la batería, acá está, y eso hace que las cargas negativas que están en la placa izquierda viajen en sentido contrario, ¿sí? Viajan en sentido contrario hasta la placa derecha. Al desplazar las cargas negativas de la placa izquierda, entonces queda cargada positivamente, ¿cierto? Y este movimiento de cargas, en este sentido contrario al campo, se establece hasta lograr el equilibrio, es decir, que esta placa se iguale con este potencial y esta placa se iguale con este potencial. En ese momento que se igualen los potenciales, el campo eléctrico deja de existir, ¿no es cierto? Y el capacitor queda cargado, ¿no es cierto? Nosotros dijimos que en los capacitores, cuando se carga, almacenan energía. ¿Dónde va a almacenar la energía? Acá, en la zona del campo eléctrico. Ahí almacena energía. Con esto hay que tener mucho cuidado porque un capacitor cargado, desconectado, siempre está con energía almacenada. Si está cargado y está desconectado, hay energía en el capacitor. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer cuando manipulamos un capacitor es ver si tiene energía almacenada. ¿Cómo vamos a ver? Bueno, buscar la manera de hacer un puente entre esta placa con esta otra placa, ¿sí? Normalmente los capacitores, por ahí hay distintos tipos de capacitores, pero tienen unos conductores.
esos conductores están conectados a las placas. ¿Está bien? Entonces lo que se suele hacer es buscar un destornillador ahí, con un manguito aislante, ¿sí? Y se los conecta a los dos conductores. Si el capacitor está cargado, se va a manifestar como una chispa ahí. ¿Está bien? Si está descargado el capacitor, no va a haber esa chispa. ¿De acuerdo? Ahora, es preferible que el destornillador reciba esa chispa y no la mano de ustedes, ¿cierto? Así que siempre que manipulemos un capacitor, primero tenemos que asegurarnos que está descargado. ¿De acuerdo? ¿Sí? Porque esa chispa que se manifiesta en el destornillador, después la vamos a recibir nosotros, que puede ser un pequeño susto, como puede ser un accidente, ¿no? Así que siempre que manipulemos un capacitor tenemos que asegurarnos que esté descargado, no poniéndole la mano ahí. ¿De acuerdo? Bien. Muy bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es calcular, dijimos recién, que la energía almacenada, la energía potencial eléctrica almacenada en un capacitor cargado, es exactamente igual al trabajo que requiere cargarlo al capacitor. Entonces nosotros lo vamos a calcular de esa manera. ¿Sí? Fíjense. Vamos a hacer esa suposición, que acá está una placa, está descargado este capacitor, acá. Y yo voy a llevar un elementito de carga de la placa derecha hacia la placa izquierda. Es una suposición, ¿no es cierto? Como el capacitor está descargado, si el capacitor está descargado, delta V es igual a 0. ¿Está bien? La diferencia potencial que hay ahí. Como la delta V es igual a 0, ¿no es cierto? No requiere trabajo. No requiere un trabajo externo para mover una carga a través de una diferencia potencial delta V0. Entonces, la primer elemento de carga no requiere trabajo. Yo muevo este elemento de carga hasta la placa izquierda. Cuando llega a la placa izquierda, ya hay un exceso de carga positiva. Pequeño, pero hay un exceso de carga positiva. En el caso de que yo mueva una segunda carga, un segundo elemento de carga de esta placa hasta la placa izquierda, ya voy a requerir un trabajo externo. ¿Por qué? Porque ya se ha establecido una diferencia de potencial entre los dos conductores. Por lo tanto, para el trabajo requerido para mover ese segundo elemento de carga va a ser igual al delta V, que ya se estableció porque ya llevé una carga anteriormente, por ese diferencial de Q. Es decir, el trabajo requerido en mover una carga a través de una diferencia potencial delta V. ¿De acuerdo? Ahora, ese delta V va a depender de la carga que se vaya almacenando en los conductores, la carga que vamos separando, ¿no es cierto? Entonces va a ser Q sobre C. Acuérdense que C es igual, en este caso, Q sobre delta V, por lo tanto, en este caso, Q va a ser, delta V va a ser igual, delta V va a ser igual, bueno, delta V va a ser igual a Q sobre C. ¿Está bien? Entonces, ese delta V ya es la carga que yo he trasladado acá. Si acá ha quedado un exceso de positivo, acá ha quedado un exceso de negativo. Por lo tanto, ya hay una diferencia potencial entre ellos. ¿Sí? Bien, perfecto. Entonces, esta diferencia de potencial que existe acá, ¿sí?, va a ser igual a Q sobre delta C. Q sobre C, por diferencial de Q. Ahí está. Ahora, si yo quiero ver cuál es el trabajo
total que me demandó a mí cargar este capacitor, entonces voy a integrar este trabajo que me demandó mover un elemento de carga a través de esta diferencia potencial, entonces voy a integrar el trabajo entre 0 y entre una carga Q igual a 0 y una carga total igual a Q mayúscula. Entonces, integramos, C depende de las características del capacitor, sale del signo integral, entonces me queda la integral entre 0 y Q de Q por diferencial de Q. ¿De acuerdo? Y eso me da que el trabajo que me demanda separar las cargas entre los dos conductores es igual a la carga total adquirida por el capacitor, la carga de la placa del capacitor al cuadrado, sobre 2 veces la capacitancia del capacitor. Y este trabajo es igual, como dijimos recién, a la energía potencial eléctrica almacenada en el capacitor. ¿Sí? Bueno, ¿preguntas hasta ahí? Fíjense acá, nosotros dijimos que la energía almacenada, en este caso, es Q cuadrado sobre 2C. Esta energía es independientemente del tipo de capacitor. ¿Sí? Acuérdense que la unidad de energía es Joule. ¿Sí? Pero fíjense, a esta fórmula, si yo le aplico la relación, la definición de capacitancia, puedo obtener dos fórmulas más. Fíjense, tengo que Q es igual a C por delta B, ¿está bien? Si yo reemplazo Q sobre delta B acá, voy a tener acá 2C, y arriba voy a tener C cuadrado delta B cuadrado. Si simplificamos en este caso, simplificamos cuadrado con C, me va a quedar que esto va a ser igual a C por delta B cuadrado sobre 2. Otra formulita más muy útil para calcular la energía almacenada en un capacitor. Ahora, si nosotros tomamos que C igual a Q sobre delta B, podemos utilizar esa fórmula en reemplazar acá en C y decir U va a ser igual a Q cuadrado sobre 2 veces C, y C es Q sobre delta B. Entonces, de esta manera simplificamos ahí cuadrado con Q, cuadrado con Q, y me va a quedar, en definitiva, me va a quedar 1 medio, o Q por delta B, sobre 2. Otra formulita más para calcular la energía. Q por delta B sobre 2. ¿Cuál de las tres utilizo? Y bueno, la que ustedes, depende de lo que a ustedes les crea conveniente para calcular, ¿no es cierto? Por ejemplo, en la primera, si tenemos la carga y la capacitancia, podemos utilizar la primera fórmula para calcular la energía almacenada. Si tenemos la capacitancia y la diferencia potencial del capacitor, podemos utilizar la segunda fórmula. Y si tengo la carga y la diferencia potencial, puedo utilizar la tercera fórmula. Cualquiera de las tres me va a permitir calcular la energía almacenada en un capacitor. ¿Sí? Bien. Profe, Bueno, sí, lo escucho. ¿cómo había dicho la energía potencial eléctrica almacenada era el trabajo de qué? Es igual al trabajo
es igual al trabajo que me demanda cargar el capacitor. Es decir, el trabajo que me demanda separar las cargas, ¿no es cierto? Separar las cargas opuestas y colocarlas en conductores diferentes. Listo, profe, gracias. El dibujito que hicimos acá. Acá me quedaría en negativa y acá me quedaría en positiva. En realidad es una explicación un poco diferente de lo que pasa en la realidad, pero llegamos al mismo objetivo. ¿Sí? Esta fórmula que hemos encontrado acá, bueno, acá tienen las tres fórmulas que yo les había comentado para calcular la energía almacenada en un capacitor. ¿Está bien? Fíjense que acá les pongo que el trabajo invertido al cargar un capacitor se presenta como energía potencial eléctrica almacenada en el mismo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y ahí están las tres formulitas. Cualquiera se puede aplicar, dependiendo de los datos que ustedes tengan, ¿no es cierto? Y es aplicable para cualquier capacitor. ¿Sí? Profe, Lo escucho. así como menciona que en el proceso real no se suele hacer así, que pasen entre las No, cargas. porque la separación de las cargas, yo la hice acá en forma de un tipo de explicación, pero las cargas se separan por el campo eléctrico. Claro, por esa Entonces, manera, por los cables. Claro, dista un poco de la realidad, pero llegamos al mismo resultado. Perfecto, gracias. Dale. Bueno, ¿estamos hasta ahí? Bueno, fíjense, vamos a ver un ejemplo para calcular la energía almacenada en un capacitor. ¿Sí? Vamos a ver un capacitor de placas paralelas. ¿Sí? Un capacitor de placas paralelas es este capacitor que tiene las plaquitas ahí. Es así, ¿se acuerdan? Una separación entre las placas D y un área A. La capacitancia de ese capacitor de placas paralelas es de igual a epsilon 0 por A sobre D. Es decir, la capacitancia de ese capacitor depende directamente del área de las placas superpuestas e inversamente proporcional a la separación entre las placas. ¿Bien? Y sabemos que la diferencia de potencial que existe entre las placas, considerando un campo eléctrico uniforme entre las placas, es igual a E por D. ¿Está bien? Perfecto. Ahora, si nosotros reemplazamos esa fórmula en la energía almacenada, vamos a elegir una fórmula de esa, vamos a hacer 1/2 de C por delta B cuadrado, ¿cierto? Una de las fórmulas que tenemos ahí. Si reemplazamos, vamos a tener 1/2 de C sería epsilon 0 por A sobre D. ¿Está bien? Y delta B va a ser igual a E cuadrado por D cuadrado. ¿Está bien? Bien. Si simplificamos, tenemos ahí, ¿qué podemos simplificar? D y cuadrado. ¿Está bien? Entonces nos va a quedar que la energía, vamos a ordenar un poquito, epsilon 0 A por D por E cuadrado. Fíjense qué es A por D. ¿Qué sería A por D? Bueno, A por D, el área multiplicado por la separación es todo el volumen que hay acá. ¿Y ese volumen quién lo ocupa? El campo eléctrico, ¿no es cierto? Que es donde se almacena la energía. Entonces, esto podemos escribir que es 1/2 de epsilon 0 por el volumen que hay entre las placas por E cuadrado. ¿Está bien?
Perfecto. Hasta ahí estamos. Ahora, si el volumen lo paso dividiendo, voy a tener una energía sobre volumen. Algo así como una densidad de energía, que va a ser igual a epsilon 0 por E cuadrado sobre 2. Esto se llama densidad de energía en un campo eléctrico. Con mu, se escribe con mu, densidad de energía de un campo, en un campo eléctrico. ¿Sí? Y la densidad de energía de un campo eléctrico es directamente proporcional a la magnitud del campo eléctrico al cuadrado. Si bien esta expresión de densidad de energía de un campo eléctrico la hemos determinado en función del ejemplo de un capacitor de placas paralelas, esta expresión tiene, digamos, validez general y se establece toda vez que hay un campo eléctrico en una región del espacio, hay asociada una energía cuya densidad es mu sub E. ¿Estamos? ¿Sí? Y la densidad de energía es proporcional a la magnitud del campo eléctrico al cuadrado. Ahí está. Perfecto. Esa es densidad de energía en un campo eléctrico. Es la energía por unidad de volumen. ¿Estamos? Bien. ¿Cuál será la unidad? Densidad de energía. Y bueno, el joule sobre metros cúbicos, ¿no es cierto? Joule sobre metros. Perfecto. Nosotros habíamos hablado de que los capacitores estaban formados por dos conductores separados por un material aislante o el vacío. Y dijimos también que al principio íbamos a analizar lo que pasaba en el vacío, ¿no es cierto? Y después íbamos a trabajar con ese material aislante. Bueno, ese material aislante que se aplica entre los conductores, por ejemplo, tenemos un conductor acá, otro conductor acá. Yo no sé por qué me están saliendo torcidas las... Bueno, en el medio se aplica un material aislante. Ese material aislante es un material no conductor y se llama dieléctrico. Ese es el material aislante. ¿Sí? Entre las placas, se ubica entre las placas de conductor. Ese material aislante se llama material dieléctrico. ¿Sí? Dieléctrico. Entonces, ahí está. Un dieléctrico es un material no conductor. Por ejemplo, el hule, el plástico, ¿sí? Un plástico particular, el vidrio o un papel encerado. Esas son los materiales no conductores que se colocan entre las placas. ¿Y qué propiedades le dan al capacitor? Bueno, las propiedades que le dan al capacitor son las siguientes. Incrementa la capacitancia del capacitor. Eso es importante. Incrementa la capacitancia del capacitor. Ahí lo vamos a ver más adelante. Incrementa el voltaje de operación. El voltaje máximo entre las placas del capacitor. Eso es importante también. Y proporciona un soporte mecánico entre las placas. Lo que hace es mantenerlas separadas las placas y todas equidistantes, ¿no es cierto? ¿Sí? Lo que le permite es que estén cerca sin tocarse. Y así reduce D y aumenta C. Esas son las propiedades que le confiere este material dieléctrico, que es un material aislante. Cuando se rompe, muchas veces cuando se rompen los capacitores, este material dieléctrico falla y se pone como material conductor. Entonces ponen cortos las dos placas que hay entre las dos placas del capacitor, los ponen cortos y no funciona más el capacitor.
Vamos a ver cómo esto de lo que las propiedades, lo vamos a ver ahora. Miren, vamos a hacer, digamos, yo no, pero el Segway habla de un experimento. Primero toma un capacitor cargado desconectado. ¿Sí? Cargado, capacitor cargado desconectado. ¿No es cierto? Fíjense, acá nosotros vamos a indicar todo lo que tenga cerito. El cerito ese va a ser sin dieléctrico. Sin dieléctrico. Y lo que tenga Q, por ejemplo, lo que tenga Q, bueno, C o delta B, sin cerito, es con dieléctrico. Hacemos esa distinción porque antes no nos hacía falta porque todo era sin dieléctrico. ¿Estamos? ¿De acuerdo? Bien. Vamos a suponer que, volviendo al ejemplo que teníamos nosotros, un capacitor cargado desconectado de la batería. ¿Sí? Este aparatito que está acá se llama voltímetro. Ese aparatito, voltímetro, mide la diferencia de potencial que hay entre las placas. En este caso, mide que la diferencia de potencial en este capacitor es delta V 0. ¿Está bien? 0 es sin dieléctrico. Delta V 0. Es decir, este capacitor de placas paralelas, la capacitancia sin dieléctrico va a ser igual a la carga que tiene el capacitor dividido en la diferencia de potencial medida por este aparatito que es un voltímetro. ¿Sí? A este capacitor le vamos a introducir, se introduce un dieléctrico, ¿está bien? Y medimos, fíjense que acá dice C, la carga no se cambia, la misma carga que tenía antes, por eso sigue con C cerito, porque es la misma carga, porque está desconectado del capacitor. Y medimos la diferencia de potencial en el segundo, después de haber introducido el dieléctrico. En este caso, medimos la diferencia de potencial y encontramos que delta V, que es el capacitor con dieléctrico, es menor que la diferencia de potencial del mismo capacitor, pero sin dieléctrico. ¿Sí? Fíjense acá, indica más 2 volt y acá 1 volt. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, cuando le introducimos el dieléctrico, el voltaje ha disminuido. Ahora vamos a ver por qué ha disminuido. De manera que la relación que existe entre el voltaje de un capacitor sin dieléctrico y con dieléctrico es igual a un valor K, que se llama constante del dieléctrico. Es un valor adimensional y es mayor que 1. K es el constante del dieléctrico y es mayor que 1. ¿En qué caso K es igual a 1? En el vacío, si acá entre las placas hay vacío o hay aire. El aire es casi 1, ¿sí? Bien, perfecto. Entonces, si yo tengo que el voltaje ha disminuido, acá, ha disminuido, ¿cómo me quedaría la capacitancia de este capacitor? Veámoslo acá. Bueno, C va a ser igual a Q sub 0 porque no ha cambiado la carga sobre delta V. ¿Por qué acá no le pongo cerito? Acá y acá. Porque estoy hablando de este capacitor con dieléctrico. Este del cerito es 100 dieléctrico. ¿Sí? Entonces, acá tengo, ¿cuánto vale delta V?
¿Cuánto vale delta B acá cuando nosotros le introducimos el dieléctrico? Y acá, delta B va a ser igual a delta B0 sobre K. ¿Está bien? Por lo tanto, si yo lo reemplazo acá, Q0 va a ser igual a delta B0 sobre K. Entonces, ordenando esto, me va a quedar K por Q sub 0 sobre delta B0. Y esto que tengo acá es igual a ¿qué? Esto es igual a ¿qué? No sé. A C sub 0. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que la capacitancia del capacitor con dieléctrico aumentó en un factor K. ¿Sí? Es decir, una vez que le introducimos el dieléctrico, la capacitancia aumentó. ¿Sí? Bien. ¿Preguntas? Muy bien. Bueno, esto es lo que yo les he puesto acá, está explicado acá. ¿De qué depende la constante dieléctrica? Y bueno, depende simplemente de las características del material. ¿Sí? Depende de las características del material. No depende de otra cosa. Fíjense acá en este ejemplo. Un capacitor de placas paralelas. ¿Sí? Si nosotros decimos que en este capacitor de placas paralelas la capacitancia del vacío es epsilon 0 por A sobre D, entonces la capacitancia con dieléctrico va a ser, la capacitancia con dieléctrico va a ser igual a K por C sub 0, la capacitancia del vacío. Por lo tanto, va a ser igual a K por epsilon 0 por A sobre D. ¿Sí? Ahora, esta cantidad que tenemos nosotros acá, K por epsilon 0, se denomina permitividad del dieléctrico. Fíjense que acá esto es la permitividad del dieléctrico. Por lo tanto, la capacitancia de un capacitor de placas paralelas con dieléctrico la podemos escribir como de esta manera. Ahí está. La permitividad del dieléctrico se define como está escrito ahí. La constante del dieléctrico, ¿no es cierto?, por epsilon 0. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas? O sea, profe, ¿cuál es la fórmula que tenemos que saber de acá, la que usted marcó? No, este es si trabajas con dieléctrico. ¿Sí? Claro, sí, sí. Por Esta eso es la constante dieléctrica. ¿De acuerdo? No, simplemente para definir qué es permitividad dieléctrica. Dieléctrica, por eso. Nada más. ¿Está bien? Las fórmulas probablemente ustedes van a utilizar es esta. ¿Sí? Ahora, si tienen dieléctrico, la pueden utilizar a esta. ¿De acuerdo? Bien. Sería. K, la constante del dieléctrico o constante dieléctrica, ¿no es cierto? Por epsilon 0, la permitividad del vacío, por el área de las placas sobre la separación de las placas. ¿Estamos? Bien. Bueno, bárbaro. Ahora vamos a ver por qué este voltaje del capacitor con dieléctrico y sin dieléctrico, cuando nosotros le introducíamos el dieléctrico, disminuía.
Vamos a ver si lo podemos explicar de la siguiente manera. Vamos a considerar esto un material dieléctrico, ¿verdad? Estos dibujitos que están acá son moléculas dipolares, ¿sí? Fíjense que los centros de las cargas negativas y de las cargas positivas están separados, ¿no? Esas son las moléculas dipolares. Y en este caso, en un material dieléctrico, las moléculas dipolares están orientadas en cualquier dirección, están orientadas al azar. Cuando nosotros lo introducimos a ese material dieléctrico entre las placas de un capacitor, que existe un campo eléctrico, fíjense que existe un campo eléctrico, ese es el campo eléctrico en el vacío. Cuando lo introducimos ese material dieléctrico ahí, las moléculas reciben un momento de torsión que las hacen girar. No se pueden desplazar, pero sí pueden girar esas moléculas, ¿no? Y esas moléculas, al recibir ese momento de torsión, empiezan a alinearse. ¿Está bien? Y decimos que en ese momento el dieléctrico se polariza. ¿Está bien? Esa alineación que existe entre las placas, entre las moléculas, decimos que es debido a la polarización del dieléctrico, ¿no? Esa alineación va a aumentar conforme aumente la intensidad del campo eléctrico a la que es sometida y disminuya la temperatura del material. Esa es otro de las condiciones para que se alineen esas moléculas, es decir, aumente la intensidad del campo eléctrico y disminuya la temperatura. En función de esas condiciones, vamos a lograr una alineación de esas moléculas, ¿no? Conforme esas moléculas se alinean, fíjense, en la cara izquierda me van a quedar unas cargas negativas sobre la superficie de la cara izquierda del dieléctrico, me van a quedar cargas negativas, y sobre la cara derecha del dieléctrico me van a quedar cargas positivas. Esas cargas se llaman cargas inducidas. Esas cargas inducidas por la polarización del dieléctrico me generan una densidad de carga inducida. Una densidad de carga inducida. La densidad de carga inducida va a ser igual a la carga inducida sobre el área del dieléctrico, que normalmente el área del dieléctrico es igual al área de la placa del capacitor, ¿cierto? Bien. Entonces, en la cara izquierda del dieléctrico me genera una carga inducida negativa y en la cara derecha una carga inducida positiva. De manera tal que también se establece, debido a las cargas inducidas, un campo eléctrico debido a las cargas eléctricas inducidas. Por lo tanto, fíjense que el campo eléctrico total, ¿puedo borrar esto? El campo eléctrico total que me queda en las placas, el campo eléctrico total que me queda entre las placas, va a ser la diferencia entre el campo eléctrico en el vacío. Fíjense que el campo eléctrico, debido a las cargas inducidas, tiene sentido contrario al campo eléctrico entre las placas. Por lo tanto, el campo eléctrico total que me va a quedar es igual a el campo eléctrico en el vacío menos el campo eléctrico debido a las cargas inducidas. Por eso decíamos que este campo eléctrico final era menor que el campo eléctrico en el vacío. ¿Por qué? Porque se polarizaba el dieléctrico y producía ese campo eléctrico inducido, ¿no es cierto? ¿Sí? Fíjense que nosotros dijimos que delta B, 0 sobre delta B, era igual a K, ¿está bien? Ahora fíjense que delta B 0, lo voy a hacer acá abajo, es igual a E sub 0 por D sobre delta B va a ser E por D, y eso es igual a K. Si nosotros simplificamos D, vamos a tener que E sub 0 sobre E va a ser igual a K, la constante dieléctrica. ¿De acuerdo? Podemos decir entonces, acá arriba lo vamos a poner, si les parece, delta B 0, ¿no es cierto? Delta B 0 sobre delta B
es igual a E0 sobre E, y eso es igual acá, ¿no es cierto? Esa relación siempre va a ser igual acá. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. ¿Por qué entonces disminuía el voltaje cuando le introducíamos el dieléctrico? Debido a la polarización del dieléctrico. ¿Qué es la polarización? La alineación que sufren las moléculas al ser sometidas a un campo eléctrico. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Ahora, ¿podemos calcular la densidad de carga inducida? Sí, la podemos calcular. A ver, ¿cuánto sería? Fíjense acá, vamos a partir de acá. El campo eléctrico total, acá, este campo eléctrico total es igual al campo eléctrico sin dieléctrico, ¿no es cierto?, en el vacío, menos el campo eléctrico debido a las cargas inducidas. ¿Cuánto es el campo eléctrico en el vacío? Bueno, el campo eléctrico en el vacío va a ser igual a sigma sobre epsilon 0. Y fíjense que E va a ser igual a E sub 0 sobre K. Si nosotros dijimos que había una relación E sub 0 sobre E, sobre E, es igual a K, por lo tanto, E va a ser igual a E sub 0 sobre K. Por lo tanto, me queda que sigma sobre K epsilon 0. Ahí está, perfecto. Y el campo eléctrico inducido, bueno, va a ser igual a la densidad de carga inducida sobre epsilon 0. Entonces, si reemplazamos acá, vamos a tener que es sigma sobre epsilon, K por epsilon 0, igual a epsilon 0 es sigma sobre epsilon 0 menos sigma inducido sobre epsilon 0. Entonces, epsilon, podemos prescindir de epsilon porque está en todos los términos, ¿sí? Y despejando de ahí sigma inducido, podemos decir que sigma inducido va a ser igual a, trabajando ahí, 1 sobre K, 1 menos K sobre K por sigma. Sigma es la densidad de carga superficial de las placas, que tiene que ver con la carga adquirida de la placa por unidad de área, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces esta es la sigma inducida. Ahora fíjense, esto es la densidad de carga inducida, la forma de calcular la densidad de carga inducida. Ahora, si K es igual a 1, ¿cuánto sería la carga inducida? Esto sería para el vacío o aire. ¿Cuánto valdría la sigma inducida? 0. 0, no hay carga inducida. No hay carga inducida porque entre las placas no hay material que se pueda polarizar, ¿no es cierto? ¿Sí? Por eso, en este caso, si K es igual a 1, que en el caso del vacío, el vacío es 1 seguro, y el aire es 1,0059, algo así es el valor de K, ¿sí? Así que estaríamos, si tomamos el primer dígito, estaríamos que el vacío y el aire son aproximadamente. Entonces, si K es igual a 1, no hay densidad de carga inducida. Ahora, si K es mayor que 1, como que depende, que es mayor K, ¿no es cierto? Y eso depende de las características del material, entonces va a haber sigma inducido y va a ser distinto de 0. ¿De acuerdo? Ahora, siempre sigma inducido es menor que la densidad de carga superficial
que existe entre las placas del capacitor. Eso siempre pasa eso, ¿no? ¿Estamos? Muy bien. ¿Estamos hasta ahí? ¿Preguntas? Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ver la energía almacenada en un capacitor, ¿no es cierto?, con carga. ¿Sí? Energía almacenada en un capacitor con carga. Primero lo que vamos a hacer es vamos a tomar un capacitor con carga, como en este caso, y le vamos a introducir un dieléctrico. ¿Está bien? Vamos a ver qué pasa con la energía almacenada en el capacitor. Si aumenta, disminuye, vamos a ver qué es lo que sucede. Tenemos el capacitor cargado, ¿no es cierto? Medimos la diferencia potencial, delta V 0, esto con cerito es 100 dieléctrico, y después le vamos a introducir el dieléctrico al capacitor. Y vamos a ver qué pasa con la energía almacenada en el capacitor, si aumenta o disminuye. ¿Les parece? Bien. Fíjense ustedes que la energía almacenada sin dieléctrico es igual a 1 medio de C sub 0, todo este cerito es sin dieléctrico. 1 medio de C sub 0 por delta V 0 al cuadrado. Y la energía almacenada en un capacitor con dieléctrico sería esta, sin cerito. ¿Estamos? Con dieléctrico. Muy bien, entonces veamos. ¿Cuánto vale la capacitancia de un capacitor con dieléctrico? Bueno, la capacitancia de un capacitor con dieléctrico es igual a K, la constante dieléctrica, por la capacitancia del capacitor en el vacío. Esta K va a depender del material que nosotros le coloquemos. Dijimos que siempre K es mayor que 1 y es adimensional. ¿Se acuerdan qué quiere decir adimensional? No tiene exactamente, que no tiene una unidad social. Perfecto. Nosotros dijimos que cuando introducimos el dieléctrico en el capacitor, vamos a ver que el voltaje disminuye. ¿Cuánto disminuye? Este es el voltaje en el vacío, este es el voltaje final, va a disminuir en un factor K. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. Si nosotros introducimos la capacitancia y el voltaje en esta fórmula, vamos a ver qué pasa con la energía almacenada en el capacitor cuando le introducimos el dieléctrico. Perfecto, acá tenemos energía almacenada en el capacitor con dieléctrico. Dijimos que la capacitancia aumenta, acá está, K por C sub 0. Y dijimos que el voltaje disminuye, delta V sobre K. Todo eso elevado al cuadrado, ¿no es cierto? Ahora bien, fíjense que acá me quedaría 1 medio de K por C sub 0 por delta V 0 al cuadrado sobre K cuadrado. ¿Sí? Si simplificamos ahí, ¿qué vamos a simplificar? K con cuadrado, me va a quedar en definitiva 1 medio de C sub 0 por delta V 0 al cuadrado, todo eso dividido en K. Bueno, le voy a poner acá 1 sobre K. ¿Está bien? Esto que tengo yo acá es U sub 0, es la energía almacenada en el capacitor, sin dieléctrico. Por lo tanto, puedo ver que la energía almacenada en el capacitor disminuye, ¿de acuerdo? Cuando yo le introduzco el dieléctrico. ¿Sí? Acá está. U va a ser igual a U sub 0 sobre K. Ha disminuido. ¿Por qué ha disminuido la energía almacenada? Bueno, porque cuando yo empiezo
o comienzo a introducir el dieléctrico, ¿sí? Vamos a suponer acá tengo una placa, acá tengo otra placa, y acá hay un campo eléctrico, ¿cierto? Cuando yo introduzco el dieléctrico, el material se empieza, cuando comienza a introducirse el dieléctrico, el material se empieza a polarizar, ¿está bien? Por lo tanto, el campo eléctrico lo aceleraría hacia adentro del capacitor. Entonces, lo que yo tengo que hacer para que no se acelere es un trabajo en contra de ese campo eléctrico, un trabajo externo, aplicarle una fuerza externa para que ese dieléctrico no se acelere. Y ese trabajo en contra del sistema hace que la energía potencial disminuya. ¿Cuánto? Y bueno, va a disminuir en un factor K. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver esta misma situación. Este era un capacitor cargado desconectado. Ahora vamos a ver esta misma situación con un capacitor cargado conectado a una batería. ¿Qué pasa cuando nosotros le introducimos el dieléctrico a ese capacitor cargado conectado? En este caso era capacitor cargado desconectado, le introducimos el dieléctrico, la energía potencial eléctrica almacenada disminuye. ¿Sí? Disminuye por lo que les explicaba acá. Ahora vamos a ver, en este caso, el capacitor está conectado a una batería, está cargado, le introducimos el dieléctrico y vamos a ver qué pasa con la energía almacenada dentro del capacitor. Veamos. En este caso, el campo eléctrico se va a mantener constante dentro del capacitor porque está conectada a la batería. La diferencia potencial también se mantiene constante entre las placas del capacitor. La carga aumenta cuando esté conectado a la batería, cuando le colocamos el dieléctrico, la carga va a aumentar. ¿Cuánto va a aumentar? Va a aumentar esta cantidad. ¿Sí? La capacitancia del capacitor con dieléctrico también aumenta. ¿Cuánto aumenta esta cantidad? ¿De acuerdo? Entonces, vamos a suponer, esta es la energía almacenada en el capacitor con dieléctrico. Reemplazamos. Si nosotros sabemos que C es igual a K por C sub 0 y delta B se mantiene constante, fíjense que acá se mantiene constante porque está conectado a la batería, entonces delta B es igual a delta B 0. Por lo tanto, en este caso, a ver si me permiten acá, U va a ser 1/2 de C por delta B al cuadrado. Esto va a ser igual a 1/2 de K por C sub 0 por delta B 0 al cuadrado. Pero acá tenía delta B, y es que es lo mismo, delta B 0 y delta B porque está conectado a la batería, se mantiene constante. Entonces, lo que pasó ahí, que fíjense que esta cantidad, 1/2 por delta B 0 por C sub 0, todo esto es igual a U, ¿sí? Entonces esto me queda que esto es igual a K por U sub 0. Ah, perdón, este es U sub 0. ¿Qué significa esto? Que en este caso, cuando la batería está conectada, cuando el capacitor está conectada a la batería, la energía almacenada en el capacitor, cuando le introduzco el dieléctrico, aumenta en un factor K. ¿Sí? ¿Y por qué aumenta acá? Y en este caso disminuye. Bueno, en este caso disminuye por lo que explicamos nosotros. Tenemos que hacer un trabajo extra para que no se acelere el dieléctrico hacia adentro del capacitor. Y en este caso la energía aumenta porque está conectado a la batería. Gracias a la batería, esta energía almacenada en el capacitor va a aumentar en un factor K. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. ¿Preguntas?
Bueno, perfecto. Entonces, hasta acá llegamos con la unidad número 5. Acá termina la unidad número 5. ¿Sí? Bien. Vamos a la unidad número 6. La unidad número 6 tiene que ver, creo que estaba subida a la aula virtual. Está subida, perfecto. La unidad número 6 tiene que ver con la corriente eléctrica. Acá las cargas se ponen en movimiento, ¿cierto? Ya algo habíamos anticipado hasta la unidad número 7. Unidad número 7. Hasta ahí va a ser el parcial. Bueno, esta es la unidad número 6 que tiene que ver con la corriente eléctrica. La corriente, ¿no es cierto?, las cargas se empiezan a poner en movimiento, ¿cierto? Así que vamos a ver, ¿cuál es la definición de corriente eléctrica? ¿No es cierto? ¿Cuáles son las unidades? ¿Cuál es la unidad de corriente eléctrica, de intensidad de corriente eléctrica? ¿Cuál es el modelo de conducción eléctrica en los metales? La ley de Ohm, resistencia eléctrica, su variación con la temperatura, trabajo y potencia eléctrica. Ley de Joule, ¿no es cierto? Esto tendríamos que ver en la unidad número 6. Así que vamos a empezar por la corriente eléctrica, ¿no es cierto? Bien. Nosotros, en realidad, en términos generales, la corriente eléctrica es un flujo de cargas eléctricas que atraviesa un área por unidad de tiempo. Imagínense en esta sección de área A, sección de un conductor de área A, y la cantidad de cargas que atraviesa esa sección por unidad de tiempo, ¿no es cierto? Vamos a suponer que esta cantidad de cargas se define como delta Q. Esta cantidad de carga es como delta Q. Esta cantidad hay delta Q que atraviesa por unidad de área, ¿sí?, en un tiempo determinado, ¿tá? Entonces podemos definir a la corriente promedia como esa cantidad de carga por unidad de tiempo, ¿sí? Esa es la corriente promedio. Así como también podemos definir la corriente instantánea como el límite de la corriente promedia cuando delta T tiende a 0, ¿sí? Cuando un instante determinado, ¿de acuerdo? ¿Sí? Muy bien, acá está la corriente instantánea. El Serway habla de corriente. En realidad, esta sería la intensidad de corriente, ¿no? Corriente eléctrica o corriente, simplemente corriente, pero esta sería la intensidad de corriente. Esta sería la corriente instantánea, el límite de la corriente promedio, cuando el T tiende a 0. Veamos la unidad. Esto es muy importante. La unidad de corriente tiene que ver con la unidad de carga y la unidad de tiempo. La unidad de carga es Coulomb. Y la unidad de tiempo es segundo. Esto nos va a dar una unidad que se llama ampere. Se escribe ampere. ¿Está bien? Es una unidad fundamental para el electromagnetismo. ¿Sí? Una unidad fundamental para el electromagnetismo. Y es una unidad fundamental del Sistema Internacional de Unidades también. ¿No es cierto? ¿Sí? Bien. Si bien un ampere equivale a un coulomb por segundo, esta no es la definición de ampere, ¿sí? Esta sería una equivalencia. La definición de ampere la vamos a ver más adelante. Para redondear esto, ¿qué es la corriente eléctrica? En términos generales, se dice que es un flujo de cargas. Las cargas se ponen en movimiento, ¿no es cierto? ¿Sí? Y la corriente promedia se define como la cantidad de carga que pasa a través de un área A por unidad de tiempo.
Y la corriente instantánea es el límite de la corriente promedia cuando delta T tiende a cero. Esas son las definiciones de corriente o intensidad de corriente eléctrica. ¿Sí? Bien. ¿Cuál es el sentido convencional de la corriente? A ver, veamos. Un conductor, vamos a suponer, imagínense un conductor. ¿Está bien? Un conductor cualquiera. El flujo de cargas, el movimiento de cargas dentro de este conductor, va a depender tanto. Entonces, flujo, a ver, flujo, opa. El flujo de cargas va a depender de dos cosas. Una va a ser del material, del tipo de material que tengamos. Y otra va a ser de la diferencia de potencial que se le aplique a los extremos de ese material. ¿Sí? Si hay flujo de carga, hay corriente eléctrica. ¿Está bien? Y en los materiales metálicos, por lo general, las cargas que están en movimiento son los electrones. Vamos a suponer que los electrones, en este caso, viajan hacia la derecha. El sentido convencional de la corriente, es el contrario al movimiento de los electrones. Este sería el sentido convencional. ¿Cuál sería el sentido real? Este sería el sentido real. Un recreíto. Ya terminamos en los liberos. ¿Sí puede ser? Entonces, el sentido convencional es el que corresponde al movimiento de las cargas positivas. ¿Sí? Cualquiera sea el sentido real de las cargas. ¿Está bien? ¿Sí? En este caso, los electrones fluyen en sentido contrario al sentido convencional. ¿Y por qué es eso? Porque es una convención. De eso no queda otra, ¿no es cierto? Se acordó de que sea así. ¿Estamos? Nosotros vamos a tomar el sentido convencional, que es el sentido que corresponde al movimiento de las cargas positivas. Pero, profe, en los materiales metálicos, las que se mueven son los electrones. Sí, bueno, pero el sentido convencional es el que corresponde al movimiento de las cargas positivas. ¿Estamos? Bien. Ya terminamos, así ya ustedes descansan un poquito. Veamos el modelo microscópico de la corriente. Vamos a tomar un conductor de sección constante, el área de la sección transversal es A. Vamos a tener una longitud, vamos a considerar una longitud dentro de ese conductor, un delta X, ¿no es cierto? Vamos a considerar que ahí hay cargas en movimiento. Cuando se habla de las cargas en movimientos, normalmente se habla de portadores de cargas, ¿no es cierto? Y en este caso, los portadores de carga de un conductor metálico serían los electrones, ¿no? Vamos a suponer que en este caso nosotros tenemos que cada esferita de esta es una carga. Entonces vamos a decir Q sería la carga de la partícula. ¿Estamos? Vamos a decir que en este volumen, de este volumen que tenemos acá, tenemos N portadores de carga,
¿sí? Portadores de carga por unidad de volumen. O número de cargas por unidad de volumen, como ustedes quieran. ¿Sí? Portadores de carga por unidad de volumen. Lo que significa esto que es el número de cargas que tengo en un volumen. Si yo conozco el volumen, puedo saber cuántos portadores de carga. Número de carga por unidad de volumen. Bien, perfecto. Portadores de carga por unidad de volumen o número de cargas por unidad de volumen, es lo mismo, ¿no es cierto? ¿Sí? Vamos a considerar también el volumen de esto. Bueno, el volumen, en este caso, de lo que estamos, de la sección de este conductor que estamos considerando, va a ser, volumen va a ser igual a la sección transversal por la distancia, delta X. ¿Está bien? ¿Sí? En este volumen que estamos considerando, ¿sí? Vamos a ver la cantidad de cargas que hay. ¿Cuánto sería la cantidad de carga? Y delta Q. Y delta Q, ¿cuántas cargas puede haber ahí? La cantidad de carga. Y bueno, va a ser el número de portadores de carga por unidad de volumen, ¿no es cierto? ¿Por qué más? Por el volumen, que va a ser A por delta X, ya sé cuántas cargas, al multiplicar el número de portadores de carga por el volumen, ya sé cuántas cargas tengo en esa sección del conductor. Y al multiplicar todo eso por la carga de cada portador de carga, ¿no es cierto?, de cada partícula, entonces ya sé cuánta es la cantidad de carga que voy a tener ahí, ¿sí? Ahora, fíjense, vamos a considerar que las cargas, esto es una consideración porque no es real, las cargas viajan en línea recta con una velocidad constante de VD. Esa velocidad constante se llama velocidad de arrastre. Velocidad de arrastre y es constante. Entonces, todas esas partículas viajan con esa velocidad, ¿sí? Por lo tanto, para recorrer esta distancia, ¿no es cierto?, esa distancia, con esa velocidad, van en un intervalo de tiempo delta t, entonces delta x va a ser b por delta t. Entonces, si yo lo pongo acá, lo reemplazo a delta x en función de la velocidad y el tiempo, voy a tener n por a, ¿no es cierto?, por BD, por delta T, por Q. Ordenando un poquito todo esto, voy a tener que la cantidad de carga la puedo expresar de esta manera. Número de portadores de carga, por la carga de cada portador, por la velocidad de arrastre, por el área y por el delta T. Ahí está. Esa es la cantidad de carga que voy a tener en esa sección del conductor considerado, ¿no es cierto? Ahora, si yo quiero saber cuál es la corriente que hay, ¿sí? Entonces tengo que dividir por definición, la corriente va a ser igual a delta Q por delta T. Por lo tanto, voy a tener que eso va a ser igual a NQ BD por área, nada más. Ese va a ser, porque es dividido en delta T se cancela.
Entonces, ahí estamos determinando cuál es el valor de la corriente en función de los valores microscópicos, ¿no es cierto? Número de portadores de carga, por la carga de cada portador, por la velocidad de arrastre, por el área, ¿sí? También podemos definir una cantidad que se llama densidad de Profe, corriente, disculpe. que es J. Sí, ¿Cómo decía delta Q la última ecuación? acá la corriente es delta Q sobre N- delta T, la No, cantidad de no, carga por unidad de tiempo. Acá, delta Q que dice en una parte delta solo. ay, no sé a dónde. Ahí la que señaló recién. Acá, Sí. delta Q es igual al número de portadores de carga por la carga de cada portador, por la velocidad de arrastre, por A. Es una A, Ah, bien, bien, bien. perdón, es una A. Eso es una A. El área de la sección del conductor Ahora por sí, profe. delta T. ¿Sí? También podemos definir la densidad de corriente. La densidad de corriente se define como la corriente por unidad de área, y esto es igual a N por Q por BD. ¿Eh? N por Q por BD. La densidad de corriente es una cantidad vectorial y J tiene como unidad ampere por metro cuadrado. Ampere por metro cuadrado. Esa es la densidad de corriente. Perfecto. Bueno, todo eso que yo les expliqué está acá. ¿Sí? Está todo escrito acá. ¿Sí? Cualquier duda que ustedes tengan o algún error que ustedes identifiquen, me avisan. Y acá está la corriente promedio, la que hablábamos nosotros, NQ por BD por A, ¿no es cierto? En este caso, la densidad corriente también está definida acá, NQ por BD. La unidad de densidad de corriente es ampere por metro cuadrado. ¿Sí? Fíjense acá en este vamos a ver, vamos a ver un conductor metálico de sección constante. Vamos a suponer un conductor metálico de sección constante. Acá los átomos están equidistantes, ¿no es cierto? Debido a que el conductor tiene forma propia. Vamos a ver lo que ocurre en la realidad. En un conductor metálico, esto que estoy dibujando yo son los pequeños átomos, ¿no? Los átomos. Cada átomo tiene su ubicación, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque tienen forma, es un sólido y tiene forma propia. Bueno, perfecto. Cuando se establece un campo eléctrico dentro del conductor debido a la diferencia de potencial, los que se mueven en un conductor metálico son los electrones, ¿sí? Los que están en movimiento son los electrones. Y los electrones no viajan en línea recta como nosotros lo suponíamos. El electrón lo que hace es lo siguiente. Se acelera, por supuesto, choca con un electrón, choca con un átomo, ¿sí? Luego choca con otro, ¿sí? Choca con otro y así sucesivamente. Va, choca acá, choca allá. Entonces, el electrón lo que está haciendo es acelerar y frenar, acelerar y frenar, acelerar y frenar. Y se va moviendo en forma de zigzag, ¿no es cierto? ¿Sí? Muy bien. ¿Qué pasa con esa energía cinética que adquiere el electrón? Porque acelera y adquiere energía cinética. Cuando choca con el átomo, los átomos empiezan a vibrar, ¿sí? Y la energía se transfiere, esa energía cinética se transfiere en energía interna en el átomo, ¿no es cierto? Se transfiere en energía de vibración y después en energía interna. Y eso, esa energía interna del conductor, hace que incremente la temperatura, ¿no? Y por lo tanto se calienta el conductor.
Entonces, el electrón dentro de un conductor metálico nunca viaja en línea recta, siempre va moviéndose en zigzag chocando con los átomos del material. ¿De acuerdo? Es decir, acelera, frena, ¿no? ¿Estamos hasta ahí? Bien. Fíjense en este momento, en esta situación, en este dibujito. Acá tenemos un electrón que está moviéndose en ausencia de un campo eléctrico. El electrón siempre se está moviendo. Ustedes saben que los conductores tienen electrones que no están ligados en el átomo, conductores que no están ligados en el átomo y por lo tanto se pueden mover libremente dentro del conductor. ¿Sí? En este caso, vamos a suponer que el campo eléctrico es igual a 0. ¿Sí? Bueno, vamos a suponer acá que el campo eléctrico es igual a 0, en la figura 1, en la figura A. ¿Sí? El electrón sigue moviéndose en forma de zigzag, pero no hay un desplazamiento neto. No hay un desplazamiento neto. Es decir, no hay un delta X. ¿Sí? En presencia de un campo eléctrico, ahí sí ya empieza a desplazarse el electrón. ¿Sí? Hay un desplazamiento. ¿Sí? Bueno, eso es lo que pasa dentro de un conductor. Cuando se aplica la diferencia de potencial, se establece un campo eléctrico y el electrón se desplaza. Mientras tanto, si no hay diferencia de potencial, no hay campo eléctrico y el electrón sigue moviéndose, pero el desplazamiento neto del electrón es igual a 0. ¿De acuerdo? ¿Sí? Eso es lo que pasa en un conductor metálico, ¿no es cierto? Eso es lo que está sucediendo. Perfecto. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Dejamos hasta acá. Nos repasamos la clase que viene. Y si hay consultas, vemos de salvar las dudas, ¿no es cierto? Así que tengan muy buena semana, cuídense mucho y nos vemos el próximo miércoles. Nos vemos, profe. Chao, que les vaya bien, suerte, que les vaya bien. Chao, profe. Chao. Chao, gracias, Hasta nos luego. vemos. Nos vemos el próximo miércoles. Igualmente, profe, que tenga cuídense buen día. mucho. Chao. Chao, chao.